Muy bien, buenos días a todos. Parece que la gente aún se está uniendo lentamente a nosotros. Mi nombre es Adam Prescott, soy abogado con Bernstein Shore en Portland, Maine. Gracias por unirse a nosotros hoy. Antes de comenzar, quiero pasarle el podio aquí a Claudio Ruiz, que va a presentar los servicios de interpretación de español hoy. Gracias, Adam. Muy contento de estar aquí para poder utilizar la interpretación. Va a haber un globito en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. Se le va a hacer clic ahí y escoger el lenguaje de su preferencia. En este caso sería inglés para ustedes. Y así podrá usted escuchar cualquier cosa que alguien podría decir en español. Yo lo estaría traduciendo. Ahora voy a dar las mismas instrucciones en español. Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar el proceso de interpretación en un segundo. Usted va a ver un icono de un globito en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. Le va a hacer clic ahí y usted escogerá el canal de español para escuchar la interpretación que estaré haciendo yo. Gracias. Gracias, Claudio. Y gracias nuevamente a todos los que se unieron hoy a nosotros a este webinar, la serie del webinar hoy. Esta es la tercera de una serie de 5. Si no pudo estar en las dos primeras, las grabaciones están disponibles en la red. Y si tiene acceso, por favor díganos y nosotros le diremos cómo ubicarlo. Y pues esperemos que se pueda unir en las próximas 2 webinars que tenemos en las próximas semanas. Hoy vamos a estar hablando sobre las cooperativas y cómo mantener la salud económica de la cooperativa. Como menciona, mi nombre es Adam Prescott, soy abogado en prácticas de negocio, reestructuración de negocios en Bernstein, Maine, Bernstein Shore en Portland, Maine. Estoy unido también con Chris Linden. Siguiente diapositiva, Rebeca. Estoy aquí, Chris Linden. Ese es el oficial de préstamos, el Fondo de Cooperativas del Noroeste. También estamos aquí con John Cranes, el manejador general, el supervisor general de una cooperativa de comida aquí en Portland, Maine. Tenemos mucho para cubrir hoy. Si tienen preguntas, por favor, utilicen la función de preguntas, la función del chat. Si vamos a tratar de responderlo como avanzamos y si no podemos tratamos de responderlos al final de la sesión cuando acabemos y si no acabamos a cubrir cualquier cosa vamos a ofrecer nuestra información de contacto y por favor comuníquese con nosotros más adelante. Ahora en términos de la agenda de hoy comenzaremos con una introducción breve al concepto de la cooperativa como negocio que va a ser algunas cosas nobles que vamos a discutir hoy. Después vamos a hablar sobre documentos financieros. La gente viene a estos webinars con una variedad de conocimiento financiero. Así que vamos a sobrepasar esto, parte de esto. También vamos a hablar sobre señales de problemas financieros y después cómo utilizar información financiera, incluyendo unas demostraciones de transparencia reales que John utiliza en su propia cooperativa. Y después terminaremos con un segmento de preguntas y respuestas, como ya mencioné. Para comenzar, nuevamente, las cooperativas a su centro, claro, son negocios. Y Chris, preparándose para eso, creo que tú mencionaste de que si no hay margen, no hay misión. Creo que es una manera muy buena de cubrir mucho lo que queremos mencionar hoy. Y la idea básica es que si un negocio sólidamente financiero, una cooperativa no puede lograr ninguna de sus otras metas. Y eso puede sonar obvio para algunas personas, para muchas personas, cuando pensamos algo pero vale la pena pausar para pensar eso, porque ese modelo financiero es donde se basa todo el resto de lo que quiere hacer la cooperativa. Pasémonos ahora para Chris en términos del concepto de sin margen no hay misión. ¿Qué significa para ti y cómo eso interactúa con las cooperativas en particular? Bueno, con las cooperativas lo mencioné en la reunión que tuvimos la semana pasada. Muchas veces llamo las cooperativas corporaciones, cuerpos de negocios. Nosotros como cooperativa estamos basados en una misión. Así como dijo Adam, es importante cubrir esa misión, pero si no estamos haciendo dinero, no podemos pagar los salarios, no podemos pagar a los vendedores, los deudores y no podemos existir.
Así que podemos estar bien hoy, pero mañana, el próximo año, no estaríamos en buenas condiciones. Y como cualquier otro negocio, pues vemos cooperativas que no consiguen a triunfar económicamente, tienen que cerrar. No es diferente de cualquier otro negocio. Y es como cualquier otra cosa. Usted ya tal vez ya lo escuchó. Lo que importa es lo que uno mide, así que usted tiene que llevar una mirada bastante de cerca a los factores claves de triunfo en su negocio, que claro incluye la parte financiera de cómo le está yendo. Y tiene que estar balanceado con la misión, porque claro, no es solo maximizar ganancias, pero es sobre, tenemos que pagar nuestras cuentas y tal vez ahorrar un poco para los días difíciles. En reserva, por ejemplo, lo que vimos con COVID, es un fondo de emergencia. Y pues sí, definitivamente es un aspecto bastante grande lo que significa tener triunfo financieramente y estar financieramente estable en el modelo de la cooperativa, que depende de la industria, de la ubicación. Y claro, hemos tenido la oportunidad de trabajar en un caso de bancarrota de una cooperativa, así que las cooperativas no son inmunes a las presiones económicas de un negocio regular. Y ciertamente una de las cosas que mencionamos en la reunión anterior, que es cuando hay conversiones o inicio una cooperativa, es de los miembros como dueños. Es el resultado de los dueños, de los miembros en una cooperativa de trabajadores tienen la oportunidad de participar en las ganancias del negocio, así que hay un incentivo directo, no solo para sus principios de cooperativa, sino también financieramente, de tener un negocio sólido. Vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos saber si tiene un negocio sólido, qué tienes que ver, en cierta información básica. Así, ¿por qué no vamos a la siguiente transparencia? Vamos un poquito más sobre la sustancia. Hacen sustancia. Una cosa que quiero decir antes de ir a cosas más a fondo, como hojas de balance y declaraciones de ganancia y pérdida, es la importancia de tener un presupuesto. Yo sé que en mi mundo, donde trabajo con muchas compañías que han tenido problemas financieros, una de las primeras cosas que hacemos es trabajar con ellos para preparar un presupuesto, ya sea uno nuevo o actualizar el que tienen, porque no puedes tener un negocio o vas a tener problemas tener un negocio si no sabes dónde vienen tus ingresos, a dónde va y cuándo ocurre. Y hay muchas maneras distintas de preparar un presupuesto. Pueden ser maneras distintas, puede reflejar muchas cosas, pero su valor significativo en el ejercicio y en el producto, tanto en cómo le va en el futuro al negocio y comparándolo cómo le está yendo en ese momento y cómo le lleva a sus metas planeadas. Y John, ¿por qué no nos dices desde una perspectiva cooperativa cómo manejas tus negocios financieros? Gracias, Adam. No puedo decir suficientemente, enfatizar suficientemente qué importante es tener un presupuesto correcto en cualquier operación de negocio. No me importa si usted una granja o una agencia de seguros, una cooperativa o una tienda de la esquina. Hay un malentendido cuando la gente abre un negocio en general, especialmente entre cooperativas, de que más ingresos significa triunfo y es muy fácil de aumentar el dinero que se entrando y al mismo tiempo tener un aumento en dinero que está yendo a la compañía y terminas perdiendo dinero, de hecho, y no vas a notar si esto está pasando hasta que mires más de fondo a tu cuenta de cheques. Así que mantener un negocio saludable, para eso es muy importante desde el inicio, de no ir de no comenzar negocios sin tener un plan financiero de 2, 3 años. Eso es lo que hicimos cuando comenzamos nuestra cooperativa de comida de Portland, porque sabíamos que al inicio vamos a perder dinero. Muchos negocios cuando comienzan lo hacen, pero también sabíamos cuándo era el punto de emparejarnos económicamente y cuándo deberíamos de comenzar de dinero. Y lo importante es de que tienes el efectivo acumulado al principio, que tienes el dinero para que te ayude a pasar esos primeros años difíciles. Muchas cooperativas no se dan cuenta que tienen un modelo viable hasta que comienzan a quedarse sin dinero. Y tienes que saber cuándo se te está acabando el dinero mucho antes de que comiencen a aparecer los números rojos.
Como por ejemplo, cuando estás pagando las cuentas, cuando comienzas a batallar a pagar los salarios, etcétera. Ha habido he visto tantas cooperativas que en ese punto antes que se dan cuenta que ellos no tienen un modelo de negocios con ganancias. Así que siempre tengo un presupuesto de 5 años y lo actualizo cada año. Uh, hay muchas maneras, modelos distintos para hacerlo. Hay algunos gratis en la internet. No tienes que reinventar el mundo con esto. Pero sabe, es que escriba todos sus gastos, escriba todo lo que está gastando en estampillas, en sobres, en toallas de papel para el sanitario. Debe de tener una idea bien sólida de cuánto dinero le cuesta por día de mantener el negocio viable y después puede ver más adelante cuánto el dinero que tiene disponible y lo que quiere saber cuánto tiempo que tiene de dinero efectivo disponible considerando los gastos para estar preparado para los altibajos que suceden en un ciclo del negocio. Si hubiera estado explicando esto 13 o 4 años, la gente diría, ¿de qué estás hablando? De cosas peligrosas. Teóricamente, por ejemplo, la pandemia, ¿quién iba a pensar que iba a haber una pandemia y que vas a regar un negocio de 6 meses a 2 años? Así creo que la pandemia hizo esto mucho más real para muchos de nosotros, de que tienes que tener efectivo adecuado, disponible o por lo menos acceso a efectivo por medio de un préstamo, una línea de préstamo. Realmente necesitas saber exactamente cuánto dinero debe estar gastando cada día en todos los gastos que usted tiene y después monitorear eso de manera semanal, trimestral, por si está manteniendo el presupuesto. Así tú puedes saber si piensas tener ganancias al final del segundo año, por ejemplo, de que usted está en rumbo a ese pronóstico y si necesita ajustar alguna cosa. Déjame te pregunto, John, ¿qué está envuelto en preparar las proyecciones y qué parte del año ustedes hacen eso para prepararse durante el verano para el próximo año? ¿Esperan más adelante en el año? ¿Cuál es tu proceso? Bueno, el término es quién es responsable. 95% de esto, en este caso soy yo, soy el manager general y también soy el jefe financiero. Muchas cooperativas tienen alguien, son dos personas distintas que hacen estos roles. Bueno, operamos por base en el calendario. El presupuesto para mí comienza en enero. Estoy aprendiendo cómo me fue el año pasado, si está o no está yendo con la realidad comparado con mi plan. Siempre tomar en cuenta, por ejemplo, con la inflación este año ha sido una cosa importante considerar. El costo de las cosas ha aumentado, todo ha aumentado. Yo estoy siguiendo esto constantemente a través del año. Así que para nosotros es más o menos por ahora, septiembre, octubre, cuando comenzamos a planear el presupuesto del próximo año. Pero ya tengo mucha información listo para entonces. Yo sé que mi cuentas de la luz va a ser esto, que el costo del papel va a ser esto, etcétera. Digo que lo hago todo por mi cuenta, pero me aseguro de que tengo gente que me puede asesorar. Todas las cooperativas tienen una junta de directores, le envío toda la junta de directores. Para nosotros son 9 personas distintas que pueden darnos, asegurarnos si es sostenible, si es viable, etcétera. También pertenecemos a un par de organizaciones de cooperativas, por ejemplo, una de tiendas cooperativas, también prestamistas que tienen su mejor interés es de mantener la viabilidad de tu negocio cooperativa. Y también pueden ver a tu presupuesto para asegurarse de que las cosas están yendo adecuadamente. A veces, pues, yo sé que a veces es una persona, pero es mejor que era una red de asesores a tu alrededor. No, tiene sentido y hablas de prestamista. Chris, desde el punto de vista de prestamista del Fondo de Cooperativas del Noreste, ¿qué es lo que te buscas? ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles las cosas que se debe o no debe hacerse desde el punto de vista del prestamista? Bueno, creo que yo estoy de acuerdo con lo que John dijo, enfatizar de que hay que hacer un presupuesto, hacerlo temprano y utilizarlo como herramienta. Y podemos ver más adelante que John lo hace de manera comparación regularmente. Podemos separarlo inclusive cada mes. ¿Cómo hacemos comparado con el presupuesto? Y
garantía que existe es que el presupuesto nunca va a ser exactamente lo que vas a ganar en términos de ganancias y, 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 y lo demás, pero al final de cuentas son números finales, es cómo te está, tienes que ver cómo está yendo y aclarar si este año no está yendo, sentarse, por ejemplo, está yendo mal, sentarse a discutir porque las cosas no están yendo bien, porque tienen problemas para pagar salarios, por ejemplo, porque si comparas solo lo que estás ganando sin compararlo con nada más, muchas veces no sabe cómo te está yendo. Así que esa herramienta pues tienes que mantener revisando constantemente a través del año y creo que John, si algo grande sucedería, puedes ajustar tu presupuesto para, para, para a estar conectado con la realidad, porque como presupuesto, no vamos a decirlo, oh, no cumpliste su presupuesto, ya fallaste o algo así. No, pues eso no es mayor interés de que ustedes triunfen también. Vamos a tener preguntas, claro, pero no son preguntas de decir, por ejemplo, oh, ¿por qué hiciste tan mal? Sabemos que estás tratando de hacerlo. ¿Cuál es tu proceso? Bueno, desde el aspecto legal, ha sido complicado trabajar con clientes los últimos años, en los últimos 2 años, prepararnos a las proyecciones, que si va a ser como 2018, 2019, o si va a ser en medio del COVID 2020, 2021, ya se va a hacer, se van a poner a pata las negocios, etcétera. Así que un proceso que era difícil se ha vuelto más difícil para muchos negocios. Creo que realmente lleva una aborde colaborativo, los jefes de departamentos y cualquier otra persona internamente que pueda ayudar, todos van a tener una distinta perspectiva de lo que cómo está yendo bien o no, cómo se ve la industria. Así que definitivamente es una forma de arte más que una ciencia y creo que se ha vuelto más incluyendo con las incertidumbres tanto financieras como con las cosas que ha sucedido. Ahora, ¿por qué vamos a la siguiente imagen? En términos de los otros documentos financieros, mi esperanza es de que la mayoría de las cooperativas tienen ya sea estos documentos, la hoja de balance, la declaración de ganancia y pérdida, la declaración de efectivo, ya sea que la preparas o alguien te las prepara o tiene la información financiera para prepararlas. Pero pensé que ayudaría a ofrecer un poquito de información de fondo para aquellos que no están familiarizados con esto. También echamos un vistazo a un par de ejemplos. El primero es la hoja de balance, que es información detallada sobre los bienes de la compañía, sus responsabilidades y su equidad. Equidad significa responsabilidades más equidad. Después tiene la declaración de ganancia-pérdida que va a reportar sus ingresos durante un periodo de tiempo y los costos asociados con este ingreso. Y ahí se sabe si es ganancia o pérdida. También declaración del flujo de efectivo, reporta la entrada y salida de efectivo. Que una cosa que recalcar es comparar lo existente comparado con las proyecciones para ver cómo se ve el efectivo comparado con lo que se había proyectado, para ver si estás en presupuesto, estás arriba o abajo de lo planeado, si hay gastos mayores que lo que se proyectaba, etcétera. Y cada negocio va a tener que colocar esto de distinta manera, va a tener distintas categorías, distintas métricas y distintos niveles de detalle. Y John pues, nos revisó un par de cosas de la cooperativa de comida de Portland. Vamos a un par de transparencias, Rebeca. En la declaración de ingresos. Hay mucho más información que no está aquí detrás de cada uno de esos números. Entonces, John hace un trabajo fantástico, tiene mucho detalle en esta declaración. Desde mi perspectiva, me encanta verlo. John, si no te importa, puedes ayudarnos a repasar esto. ¿Quién está preparando esto? ¿Cuándo lo estás preparando? ¿Qué es lo que miras y cómo lo usas para tus operaciones de negocio? Bueno, por comenzar, les puedo dar una idea de lo que está comprimido aquí y para eso significa lo que usted no ve aquí. Hay aproximadamente, esto es un resumen de aproximadamente 100 líneas de una hoja financiera.
donde tenemos todos tipos de ingresos, una tienda de comidas, y tenemos departamentos de comidas congeladas, cereales, etcétera. Así que hace un reporte de cada departamento bajo los gastos, es donde existe la mayoría de este reporte, que los salarios son relacionados como gastos, los separo por departamento, pero también los separo compensación del trabajador, si los impuestos para el empleado, el seguro, etcétera. Contribuciones para la fondo de pensión, gastos desde cuántos rollos de papel sanitario se compran y todo lo demás. Cada gasto tiene una categoría y lo uso cada año para crear el presupuesto para el año siguiente. Y como ya dije, la pandemia realmente colocó un problema, lo que era un proceso bastante directo. Si pensaba que el ingreso iba a subir 6% el próximo año, pero básicamente tomar el presupuesto todo un año, agregar 6% y tener una buena idea, una idea bastante clara de qué va a hacer. Pero, pero con el COVID todo esto ha cambiado, todo esto ha afectado nuestro negocio. Estaba revisando 2019, que fue lo que llamaría el último año saludable, y trato de proyectarme basando en eso. Estoy constantemente al final de cada mes, estoy sacando esta información y asegurándome de que llega en la parte final, el ingreso neto, si estamos en el presupuesto, arriba o abajo del presupuesto, es un año bastante afortunado para nosotros. Ojalá y todos los años nos fuera igual, claro que no son igual, así que no se intimidado de que es demasiado positivo. No siempre nos va bien. Si escogí que iba a enfrentarles, no iba a ponerle muchos negativos para deprimir a todos. Este es de hecho el más reciente, pero bueno. Esto me ayuda a saber dónde estoy financieramente. No quiero asumir que todo el mundo entienda las finanzas. Algunos están aquí para aprender lo más básico, pero el gasto más importante que tienes, que nos muestra una declaración de ingresos, los intereses pagados a tu deuda. Eso es un gasto y eso es parte de este presupuesto, pero tú pagas el pago basado de este ingreso, los intereses basados en este ingreso, asegúrate de que los ingresos incluye, por ejemplo, cuántos pagos de principio de tu deuda estás pagando por año, y también si estás incrementando la equidad de la cooperativa y participando en el fondo de emergencia, etc. Gracias, John. Ahora en términos de... Sí, pues la hoja de balance va a proveer una visión un poco más holística de la situación financiera, un negocio, la evaluación y devaluación de los bienes, lo que existe en la cuenta de cheques, otros bienes como bienes raíces y las responsabilidades financieras a corto y largo plazo. Así que no va a seguir tu ingreso de la misma manera, pero va a ofrecer una imagen más grande sobre cuáles son los bienes principales que existen, cuáles son tus gastos y así puedes saber si existe equidad en el negocio. Creo que también hay mucha información resumida aquí, ¿no? ¿Nos puedes decir cuáles son las cosas que no se pueden ver aquí? Bueno, la manera como veo estos dos documentos de ganancia y pérdida, la declaración de ganancia y pérdida es una herramienta crítica para la financiación de una compañía. La hoja de palanca es una imagen a un día específico de cómo está tu situación financiera. ¿Cuál es mi situación financiera hoy? Por ejemplo, cuánto dinero tenemos disponible, cuándo es el porcentaje de equidad, cómo nos está yendo el pago de deudas, todo eso. La ganancia de pérdida es basada, se llega a saber, sabiendo cómo llega hasta ese momento. Tienes que compararlo con el año previo, 2 años antes, para ver si estás mejorando o no. Y eso debe estar visible en la hoja de balance. Así, por ejemplo, la cuenta de cheque de ahorros. Tenemos varias cuentas, pero estas están incluidas aquí en uno solo.
otros bienes, dinero que está entrando que no ha entrado a la cuenta de cheque aún, para aquellos que reciben pagos de tarjeta de crédito. Cuando se utiliza la tarjeta, ese dinero no entra directamente a tu cuenta, puede llevar 1, 2, 3 días, una semana o más. Así que se sabe cuál es el dinero que supuestamente tiene que entrar. Básicamente las ventas que has hecho, pero que aún no has recibido el dinero. Y a un lado de eso también es todo lo que la compañía posee. Si tienes propiedad, si tienes equipo, el inventario que tengas, todas las cosas que están a nombre de la cooperativa, que hace los aspectos físicos de tu cooperativa, todos están colocados donde dices bienes fijos. Así que tu efectivo y tus bienes te dice cuánto es lo que posee, lo que tiene la compañía. Y después se subdivide en gastos, equidades, y ahí decimos cuánto es lo que debemos y cuánto es lo que tenemos y cuánto es lo que aún debemos. Así que tienes un pago de auto, una hipoteca, siempre tienes ese número, eso es lo que has pagado, eso es lo que aún debes. Y esa parte es una parte crítica de esto. En la cooperativa se sabe cuánto es lo que aún debes. Siempre va a deber uno algo, pero la idea de tener un balance saludable. Así que deudas actuales, equidad, todo eso se divide entre deudas actuales, todo lo que se debe en los próximos 12 meses, y deudas a largo plazo debe ser todo lo demás. Saca lo que va a ser el próximo año y lo que va a suceder en 2, 3 años adelante, etcétera. Y eso es lo que yo uso. Una de las cosas principales para el supuesto: cuáles son mis obligaciones de deuda para el próximo año, asegurarme de que voy a hacer ganancias por lo menos para pagar esto de ingreso neto, y claro, tener mucho más que eso, hacer más que eso. Así que deudas a totales. El siguiente es cuánto cosas de hecho es tuyo a través del tiempo. Con la cooperativa puede ser un número negativo cuando comienzas. Nosotros teníamos un número negativo cuando comenzamos. Debemos ser equidad negativa por 1 año y medio. Debíamos más de lo que teníamos, pero un negocio saludable debe de conseguir este número, seguir este número y siempre eliminar este número poco a poco. Quieres estar avanzando en tener más como cooperativa hasta que decidas sacar otra deuda, comprar más equipo, etcétera. Claro, ese número va a bajar nuevamente y se paga sucesivamente, pero la idea es de que en tiempos normales mantenerse yendo en una dirección saludable. Gracias. Como ya dije, trabajo con mis compañeras donde hablamos sobre los retos financieros de una cooperativa, así que sí es una interacción real sobre la hoja de balances y la declaración de ingresos. Así que se puede utilizar de distintas maneras, así que creo que lo que necesitas ver es dónde está el efectivo de manera regular, asegurarte si es viable lo que estás haciendo o no desde el punto de vista operativo. Así que antes de pagar cualquier deuda, y si la cooperativa está perdiendo solo de operar, solo está pagando gastos, así puedes tener un problema si ese es un negocio que puede sobrevivir a largo plazo. Así es algo que tienes que tomar en cuenta. Obviamente siempre se va a haber cambios en la operación del negocio, gastos, cosas así para mejorarlo, pero es una parte crítica de entender que esto es viabilidad de corto plazo. Cuando mira la hoja de balance y ver si necesitas reestructurar, tienes que ver con los problemas particulares si el negocio parece que que no está balanceado, donde los deudas son mayores que las ganancias. A veces hay soluciones sobre esto. A veces podemos un proceso de bancarrota y otras cosas, algún trato con los prestamistas, ver maneras de buscar más capital, etcétera. Pero cada uno de esos te da una historia distinta. Chris, desde tu trabajo como prestamistas, ¿ustedes ven todos los documentos de manera mensual, de manera trimestral?
¿Cuáles las cosas críticas que buscas y cómo los usas? Bueno, generalmente preguntamos a los clientes a reportajes trimestrales. Entendemos que es un trabajo interno y está bien. Se va a haber unos ajustes más adelante, pero ya al final de año les pedimos su declaración de impuestos que manda al IRS. Pero las cosas que realmente buscamos, y tal vez ustedes también, hay algunas cosas en la hoja de balance que tienen que estar checando constantemente, tal vez solo trimestralmente y a veces solo una vez por año. Y las cosas que yo mencionó están enfocando cosas de manera mensual, cosas que están actuales actualmente, que son bienes actuales o deudas actuales. Obviamente tienes que estar revisando su cuenta de cheque. Eso sí, no diariamente, por lo menos semanalmente. Es algo que tienes que estar revisando constantemente. Lo importante es siempre buscar en esa reconciliación entre lo que está en tu declaración bancaria y lo que está en los libros de contaduría. Asegurarse que está actualizado porque los números no pueden estar correctos. Puede usted pensar que tiene más efectivo de lo que realmente tiene. Y la otra parte yo diría es tenga cuidado con las cuentas recibibles. Generalmente uno diría de que más bienes es bueno, pero sus cuentas recibibles comienza a aumentar. Eso quiere decir que no están pagando a tiempo. Así que yo diría de que tenga cuidado, no solo pensar que más dinero es generalmente bueno, pero más cuentas recibibles de lo que la gente te debe no es siempre una buena cosa porque eso significa que la gente no está pagando a tiempo. Sí es bueno generar las cuentas recibibles, pero si no estás convertido de hecho en efectivo, pues no pagar a los empleados, no pagar a nuestros vendedores, etcétera. Tienes que convertir esas cuentas en efectivo y creo que muchos negocios tratan de asegurarse de hacer eso. Que sabes que si tener una fecha límite de 30, 60, 90 días. Oh, perdón, hay un cálculo bastante simple para los que son nuevos para esto. Es una cosa rápida que voy a hacer, ver a tus bienes actuales y tus deudas actuales y asegúrate que el primero es mayor que el segundo. Realmente quieres tener bienes actuales que sean mayores que tus deudas actuales. Es una fórmula rápida. Como podemos ver que en Portland tienen como 2 veces más de lo que deben. Perdón, adelante. Gracias. No, está bien, gracias, Chris. Cosa que también dijo Chris sobre las cuentas de banco, sobre el dinero que tienes en el banco, a diferencia del dinero que tienes en los libros, son los libros. Creo que es una distinción importante porque no son el mismo número, pero es muy importante entender por qué no son el mismo número y hay que asegurarse que sea correcto. Bueno, puedo hablar de mi propia experiencia. Para nosotros, siendo una tienda de supermercado, tenemos efectivo en movimiento todo el tiempo. Es una tienda, es un negocio de centavitos realmente. El producto está entrando y saliendo constantemente. Estamos comprando decenas de miles de dólares en productos de 50 vendedores distintos, así que recibos entrando y saliendo constantemente y tienen dinero entrando a las cajas registradoras y tenemos los salarios, que es un bajo increíble en las finanzas cuando sucede. Así que hay números que van a ser pequeños que están constantemente en ciclo. Así que ese número en su cuenta de cheques puede fluctuar drásticamente. Así que eso es lo importante de tener efectivo disponible. Nunca se asume de por qué tiene una cantidad ahí. Puede ser una $10,000 que se te olvidó, por ejemplo, que tienes que pagar. Así que no te vayas a gastarlo solo porque ves de que parece que el número se mira bien. Asegúrese de que todos sus gastos han sido tomados en cuenta primero, porque la cuenta de bancos nunca es una buena ejemplo o indicador de cuánto dinero realmente tienes. Sí, siempre me sorprende mucho cómo muchos negocios operan con cheques o solo aceptan cheques en vez de otros pagos electrónicos que son más simultáneos. Pero particularmente si es un negocio que está pagando
muchas personas por medio de cheque. Es una función que lleva mucho tiempo, lleva días, a veces más para que llegue el cheque por correo. Eso lleva más días para que se pueda, para que reciba los fondos. Así que cuando escribes el cheque en tus QuickBooks o en tus libros de finanzas, eso se va a mostrar en tu cuenta de banco en 7, 12, 15 días. Así que no es viable estar manejándolo cuando tienes fondos un poco. Después comienza a tener problemas donde se pasa del balance, etcétera. Llega números negativos y obviamente eso no es algo ideal. Crea problemas con tus vendedores, etcétera. A tus proveedores. ¿Por qué no vamos a la siguiente para mantenernos a tiempo? Bueno, hablamos sobre el proceso del presupuesto, hablamos sobre algunos documentos financieros. Ahora quiero hablar sobre cómo realmente utilizar esos documentos. La información es solo valiosa hasta el punto donde usted sabe cómo utilizar estas herramientas. Así que distintos periodos de tiempo va a tener distintos valores, pero es muy importante de tener la información financiera de manera pertinente por ejemplo, información de ventas. Si no finalizas tus informaciones de hasta junio, por ejemplo, no te voy a dar mucho de que te diga qué tienes que hacer en abril o mayo, por ejemplo. Vas a tener mucha información que no estás tomando en cuenta porque ya te estás tomando mucho tiempo para hacer esto. La idea es de hacerlo más rápidamente y más constantemente. Algunas de estas cosas pueden ser hechas automáticamente. No sé cuánto ustedes hacen automáticamente, John. Yo sé que hay muchas opciones para reportajes de ventas diarios, hay reportes semanales, mensuales, trimestrales, etcétera, con cada cliente y aparte de manera general. Entonces, podemos regresar a usted en términos de el proceso de colocar esta información, cómo esto se opera para su negocio. Bueno, yo lo veo como lo básico de una venta de un reporte de ventas. Tenemos un sistema de contabilidad y un sistema de ventas. No está completamente integrado aún, pero es muy fácil para mí de dar un esposo rápido cómo nos está yendo, cómo fue hoy comparado con ayer, con la semana pasada, el mes pasado, porque me gusta sentir que siempre tengo la mano en el pulso, asegurarme que están yendo bien las cosas. Yo creo información generada por estos reportes, donde creo un reporte semanal que ofrezco a mi equipo. Ese reporte de ventas semanal y es solo para para mostrarle a todos cómo está yendo departamento por departamento. Y eso les da los cálculos que surgen aquí porque nuestros salarios son nuestro gasto mayor después de los gastos de infraestructura. Y usted va a tener otras prioridades en términos sobre cuáles son sus gastos principales, pero por una tienda con una amiga, son los salarios. Siempre están buscando cuál es el salario para la semana, si es apropiado para su plan de negocios, porque uno o le va bien o le va mal. Y si usted no está regenerando ventas para esto y lo otro, así que esto también nos lleva bueno, lo que hemos visto es mi hoja de balance de ganancia-pérdida. ah, ah, hay cosas que están disponibles cada mes por cuando es una tienda como nosotros. Usted no tiene información adecuada a menos que sepas adecuadamente cuál es todo este inventario. Así para nosotros estamos constantemente comprando y vendiendo cosas, pero cada 3 meses físicamente contamos todo lo que tenemos en nuestra tienda para asegurarnos eso es lo que debemos en bienes al principio de cada periodo. Esto es lo que aún debemos al final de este. Eso lo compramos y vendimos. Por ende, esto es nuestra ganancia. Así que nuestras declaraciones trimestrales son las más adecuadas, pero no espero hasta el final del trimestre para ver cómo nos está yendo. Hay que hacerlo en una semana, cada una semana o dos,
y hay que compartirlo con el resto de la gente de la cooperativa, aun si no está encargado de finanzas, e incluirlos para que entiendan qué importante es tomar en cuenta de esto, donde todo el mundo toma en cuenta de esto. Sí, gracias, John. Creo que dependiendo de tu información es importante porque lo hacen, etcétera. Así que el jefe de departamento, por ejemplo, puede que le ofrezca venta a granular o qué sé yo. Y así que en la presentación con la junta tal vez podría tener un poquito de información agregada. No es que la información no está disponible, sino que lo estás presentando de manera distinta. Así que, por ejemplo, si la junta está más interesada en el papel sanitario, pues protéstalo cada semana. Pero, la idea es de que está asegurarse de que estás operando el negocio adecuadamente. Y bueno, ¿qué información utilizas para hacer esto? Bueno, esto es bastante importante porque la cosa más general es la venta por cada departamento. Todo esto es generalmente interno, esto se comparte con las otras personas en nuestra cooperativa y comparto mucho de eso ampliamente porque inclusive gente que, que aún cuando personas que tienen que hacer esto de trabajo, creo que es importante que todo el mundo sepa por qué estamos haciendo esto, para qué, etcétera, por qué estamos comprando esto, por qué pensamos hacer aquello y traer a la gente a la mesa de negociaciones para asegurarnos que su opinión también es valorada y ver qué puede contribuir. Entre, entre más grandes son las operaciones, pues claro, más grande es este reporte. A veces no hago separación por departamentales en cada uno, así que a veces me contratan como jefe de operaciones, así que ofrezco una lista de ingresos y gastos. Eh, Así que muchas veces es así que te sabes lo que está utilizando para productos para la oficina, etcétera. Y creo que ah, eso es para que Chris vea estos documentos, porque la CFNE, de hecho, ha dado préstamos a nuestra cooperativa. Bueno, esto es cuando pues, estamos así teniendo un negocio sostenible, si hay algo que está sucediendo de que donde la métrica actual no está molestando en la espalda. Um, Bueno, Chris, desde su punto de vista, Chris, ¿usted ve que es un poco más útil para hacer FE en cuestiones de presentación y que vale la pena tocarlo, la información son la información adecuada? Corréjame si estoy mal, pero creo que cuando los cuadros financieros no están funcionando o no se está haciendo las cosas a tiempo, me imagino que eso le llama la atención y uno hace preguntas. Oh, sí, claro. Somos definitivamente flexibles, especialmente porque cuando hay problemas de comunicación y si no tenemos los números financieros, siempre cuando se está comunicando con nosotros, dígame, bueno, no está yendo mal, tenemos un mes, tenemos un evento, todo ese tipo de cosas está completamente bien, pero sin las comunicaciones es la parte más importante. El punto de eso que quería enfatizar, y creo que los manejadores también lo utilizan en la junta directiva, es de una vez viste a la profesión de contadores y yo sabía que no era para mí, pero las finanzas sí, ese análisis del por qué, sino cómo, es mucho más interesante, que creo que es también más interesante para aquellas audiencias de las que habló John. Así que comparando, o sea, o cómo está yendo el trimestre pasado comparado con este, etcétera, comparado con el presupuesto y compararlo con mi plan, te da mayor entendimiento de que simplemente ver números. Bueno, pero puede decir, oh, hicimos $1 millón. Bueno, si hiciste 2 millones el año anterior, pues no está tan bien, ¿verdad? Así que hay que ponerlo en perspectiva y utilizarlo.
tenemos muchos casos en nuestro portfolio y hay muchos de ustedes también tienen muchas tiendas de café, así que en las cooperativas de vivienda, así que mínimamente hacemos cómo está yendo con la cooperativa basado en la métrica existente. Y estamos más que dispuestos a compartir esto para ver cómo se puede usted comparar con otras cooperativas o de cualquier naturaleza. Sí, creo que la comunicación es importante. Señales de problemas financieros al final, pero es un punto bastante crítico, en particular con ruedas en tu espalda. Más tiempo que otras veces. Ah, así que, pues, otra información, no puedo creer. Así que hay que tomar en cuenta esto, no simplemente dejarlo por la paz hasta más adelante. Bueno, una cosa que quiero mencionar es como dijo John, nosotros hacemos sabemos que los reportes trimestrales y anuales no van a ser perfectos y hay que ver ajustes, pero el próximo trimestre puede ser distinto. Muchas veces hacen ajustes a través del año. Yo no me preocuparía por eso, a menos que sepas que hay un ajuste muy feo adelante. Pues la idea es de hacerlo, mencionarlo a tiempo para que la gente no se sorprenda. Así que yo pienso que estoy en medio de entre 9 meses y 9 y 12 años. Y estas cosas van a suceder al final del año de cualquier manera. Así que no se preocupe mucho de eso por ahora. John, creo que he mencionado desde el punto de vista del análisis, de reconocer distintas cosas. ¿Qué tipo de información tiene usted para esto? ¿Y cómo te ayuda? Bueno, comentamos con alguien más temprano y las cooperativas son parte de una cooperativa, es la cooperativa de supermercados y ellos comparten ciertas cosas con todos los miembros así que sabemos cómo está yendo comparados, digamos, con 20 o 30 cooperativas distintas a nuestro lado, específicamente para cooperativas de supermercados, pero hay otros sectores también que tienen grupos de afinidad y acceso a cosas como ah, eh, te- que, que la cooperativa esté al lado, etcétera. No es ideal. Esto es lo que es su margen neto, esto es lo que están gastando, etcétera. Creo que te da un sentido de si estás en línea o no. Y creo que pues, hay que tomar en cuenta todo esto. Si usted no tiene nada como esto en su área, yo he notado de que los asesores en SCORE son de las personas ah, bastante bien educadas sobre esto y lo hacen gratuitamente. A mí inclusive me ayudaron, que ofrecieron asesoría buenísima y me hablaron de los fundamentales. Creo que Square Volunteers y desarrollo de pequeños negocios, SPBC, su personal tiene acceso a fuentes de datos para cualquier industria. Por ejemplo, les deseo pagar los, ah, los, los kinders de los niños. Todo el mundo tiene acceso a esa información. Si usted no pertenece a una asociación, muchas veces las bibliotecas tienen esta información. Los bibliotecarios son tus mejores amigos. Yo, por ejemplo, vivo en Bangor. Muchas veces las ciudades mismas tienen departamentos donde tienen fuentes de datos por los cuales no tienes que pagar. Así comience con cuál es su número, su porcentual para recibir estas métricas de tu industria. John, recibí una pregunta sobre qué tan seguido revisas tus gastos y si las revisas menos frecuentemente de que lo hiciste cuando el negocio había comenzado. Asumo de que lo revisas de manera diaria, semanal. Bueno, aún lo hago. Entre mayor te haces y lo más te comienzas a necesitar a compartir, poder compras, habilidades de compra, abrir una cuenta de cheques para más miembros de la cooperativa, por ejemplo, si es la persona que está al final de cuentas
comparado con los productos financieros, pues tiene que poner viabilidad con los niños, ¿verdad? Porque él está pensado, oh, voy a pagar $3 o $4,000 sobre esto. La cooperativa está de acuerdo. Así que, pues, entonces ahí no existe empalmamiento. Es más importante criticar cada transacción. Yo reviso cada transacción una por una para tener un sentido más a fondo sobre lo que hacemos. Bueno, por lo menos lo hago en categorías para saber cuál es el número de cada uno. Y ahí es donde el presupuesto realmente nos ayuda. Y si veo alguna línea que está fuera del presupuesto, pues comienzo a investigar eso para asegurarme de que alguien está gastando dinero y no se da cuenta de que ya pasaron del presupuesto que se le había dado. Así que no sea esa típica, digamos, persona de que avienta un montón de recibos en una caja de zapatos y lo lleva al contador para hacer los impuestos. Tenemos una política en nuestra cooperativa que tiene que hacerse las cosas en 24 horas. Cada vez que recibo un recibo, tiene que ser, se pone la fecha y se coloca en los libros inmediatamente en no más de 24 horas para que cuando lo abra yo, lo estoy viendo en nuestros gastos, puede estar asegurado de que todos los gastos significativos están ahí y, y de que está sucediendo no solo aquí, sino cuando llegamos a la esquina. Bueno, creo que cuando lo presentó con Chris el año pasado, ustedes nos dieron unos ejemplos bastante claros de cómo pueden demostrar cómo está yendo el negocio. Así que incluimos algunos de ellos aquí. ¿Nos puede decir rápidamente lo que existe ahí, la información y cómo se utiliza? Bueno, esto es claro trimestralmente. Es muy importante no solamente tener un esbozo de cómo le está yendo al negocio en cualquier momento, tiene que ver cómo le está yendo a través del tiempo y cómo puede ver usted. Esto se ve curioso porque estamos hablando de 2020, 2021, 2022. Y es decir que todo el mundo puede ver cómo comenzar la pandemia y cómo nos afectó y cómo nos hemos recuperado. Pero viendo las ventas a través del año, creo que es muy importante saber de qué está haciendo la dirección adecuada. Pero también puedes tener un negocio viable. Así que hay que saber cuáles son esas personas con setup. Así que antes de llegar a que le empiece a ir mal, por ejemplo, en las áreas, en el invierno es cuando nos va mal. Tienes que prepararte para meses negativos donde tus fondos se pagan por el mantenimiento del negocio. Ah, Ahora, ingresos netos también es muy importante. Usted puede ver cuando comenzó la pandemia, cómo nos afectó. Es la misma cosa. Felicidades si se encuentra en un negocio donde sus ingresos netos se queda igual a través de los años. Hay muy pocos negocios que son de esa manera. Creo que las granjas son un ejemplo drástico de que es como le va una cosa en el invierno comparado con cómo le va en el verano, en la primavera. Así que hacer seguimiento sobre los ingresos año tras año. Pues uno quiere saber cuándo están sus tiempos ahí, que no necesariamente tiene que ser algo que hay que evitar, porque a uno no le gusta, especialmente si eres, produce algo, una cosa, porque produces las cosas para adelantado y los vendes más adelante. Así que entender en qué meses tienes que contar para cuando estás recibiendo ingresos, para así colocar a ciertos parámetros donde si necesitas dinero, pues asegurarte de que lo recibes y no simplemente están los libros. Y creo que esto es lo mismo, los salarios como un porcentaje de las ventas. Los salarios son nuestro gasto operativo mayor aparte de comprar los productos. El 65% de lo que gastamos
perdón, la compra de ingresos es 60 y tantos por ciento, los salarios son casi 25,000%. Obviamente estamos pagando personal porque estamos tratando de ayudar a los miembros durante la pandemia. Generalmente no se ve así. Estos son gráficas influenciadas por la pandemia, pero cualquier que sea su gasto principal, haga seguimiento de esto a través del tiempo, porque es muy importante asegurarse de que ya sea estable o fluctuando igual que sus propios ingresos y ventas. Bueno, dinero en efectivo existente. Esa declaración hay que seguirlo a través del tiempo. Esto fluctúa todo el tiempo. Definitivamente, los días más difíciles de la pandemia bajó mucho más de lo que jamás pensé que iba a haber. Afortunadamente para nuestros negocios, las tiendas de supermercados no fue afectado tanto como, digamos, un restaurante y no era tan difícil para nosotros como creo que fue para ustedes. Y pues monitoreo su efectivo y no debe bajar a menos que haya planeado hacer algo con el presupuesto. Por ejemplo, si es un negocio de temporada del año, así que debe estar usted consciente de que utilizamos esto y para que nunca lo tomen por sorpresa de que resulta que no tenía nada. Creo que esta es la última diapositiva. En mi trabajo el efectivo es crítico, monitorearlo, así que hacer seguimiento es importante. Obviamente hay distintas temporadas, estamos en Maine, pero también el resto del año también existe cosas similares. Así es, está bien continuar las cosas siempre y cuando tienes un plan de operativo serio. ¿Por qué no vamos a la última diapositiva, que son señales comunes de problemas financieros? Un pequeño artículo que yo escribí, lo puedo compartir con el grupo más adelante, pero todo lo que hemos ofrecido en términos de cuando estamos hablando sobre reportes financieros, comparando con el presupuesto y toda esa información a largo plazo, todo es para ayudarte a mantener y entender que tienes un negocio financiero soluble y que constituyentes tienes habilidades para hacer eso también. Así que trabajando con muchas compañías en problemas económicos, hay muchos retos financieros comunes que yo he visto. Por ejemplo, bajar la renta, si comienzas a tener sus vendedores a largo plazo. Así que tratar de asegurarse de que hay flujo efectivo. Si existe efectivo, hay falta de efectivo constantemente, son términos de corto plazo. Y otra cosa que se ve también frecuentemente, que no siempre es un problema, pero tal vez es una señal de ir más a las cosas más a fondo, es el deferir mantenimiento y mejoras capitales. Por ejemplo, una tienda de supermercados que no ha actualizado sus unidades de refrigeración en 20, 30 años, cuando eran solo para 10 años, pues es posible que tenga gastos bastante grandes que estás por incurrir. Y pues como cualquier otro negocio, esto puede tener un efecto negativo en los gastos, en tus ingresos, tu expansión, etcétera. Entonces, hay muchas implicaciones sobre esto también. Así que creo que Cher compartió eso antes. Bueno, vamos a parar ahí, vamos a asegurarnos que respondemos todas las preguntas que recibimos. Si no tenemos ninguna, pues me disculpan. La última transparencia, vemos nuestra información de contacto para Chris, John y yo mismo. Creo que estamos más que dispuestos a recibir cualquier pregunta, comentario después. Y no titubeo en comunicarse con nosotros. Y pues muchas gracias por estar aquí y espero que esté con nosotros en las próximas 2 sesiones que están por venir. Así que muchas gracias. Gracias a todos.